lo cual es algo que sueles tener más presente en una empresa que para tener en tu propia casa. Esta es la primera página de Bloomberg, pero esto no es lo más importante, sino la propia plataforma en la cual te permite hacer gráficos como estos, que son un poco toscos a nivel visual, no son muy bonitos, pero son muy útiles porque sobre estos puedes hacer lo que quieras y puedes combinar un montón de acciones. Aquí, por Explícanos ejemplo, eso, por ejemplo. Vale, aquí estamos, por ejemplo, poniendo en comparación dos indicadores a la vez. Estamos poniendo en comparación el CPI de China, o sea, el IPC, la inflación de China, con el índice bursátil de ese país. Y podemos ver cómo tiene una correlación bastante directa, y eso suele ser porque en los ciclos expansivos la inflación sube y también los beneficios de las empresas, por lo cual también tiende a subir la propia bolsa de ese lugar. Fijaros que hemos mezclado términos, hemos mezclado bolsa con inflación. Podemos hacer eso con todo, con el precio del petróleo. Hay una correlación increíble, como no os podéis imaginar, entre lo que es el precio del petróleo y el euro dólar, cambio de divisas. Entonces, podemos ver sobre todo, fijaros, hay cosas, hay que... En estos gráficos lo que normalmente se suele trabajar mucho es con divergencias. ¿Vale? Explícanos la divergencia del final un poquito. Porque habéis visto que al principio, pues como que va muy correlacionado. Sí, bueno. Pero fíjate lo que ocurre en el año 2015. Sí, a partir, bueno, esta de aquí está muy clara, ¿no? La crisis de 2008, casi todos los gráficos que hagáis de lo que sea vais a ver como aquí hay un gran declive, porque en 2008 todo se va al garete básicamente, aunque luego se recupera relativamente rápido, pero hay algo que cambia, un paradigma que cambia a partir de 2008, y es el tema del IPC y los precios de consumo. Y es que a partir de esa crisis y la sobrevaloración de la deuda soberana y programas la bajada del precio de las energías, de los combustibles y eso, provocan que la inflación esté cada vez más contenida y hace que no vuelva a acompañar. Por ejemplo, en Europa esto es mucho más exagerado. En vez de verla por aquí, veríamos que está por aquí totalmente desviado. Y por eso, no sé si habréis oído hablar de que el Banco Central Europeo tiene el Euribor a tipos negativos, por ejemplo. Lo sabe. Lo saben, ¿no? Pues eso precisamente es una medida que se ha hecho para combatir una inflación muy baja, porque la inflación suele ser algo visto como un enemigo, algo que te hace subir los precios, pero sin embargo es muy necesaria para el sostenimiento de un crecimiento económico sostenido. Lo que te permite el Euribor bajo, por ejemplo, es que el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos y los bancos luego prestan a las empresas. Y en este caso vemos esta divergencia. Una parte viene por el bajo coste de materias primas como petróleo y tal, que facilita la producción, y luego otra es que con la facilidad de crédito que tienen las empresas es mucho más fácil crecer, porque se pueden apalancar mucho más a la hora de conseguir unos beneficios. Hay una divergencia sobre todo, precisamente por lo que ocurre en el mundo del petróleo, ¿no? Ese pico que veis abajo, al principio de 2015, ahí el petróleo alcanzó niveles ínfimos, cerca de $30 el barril. Hemos hablado, ¿verdad?, de lo que cuesta ahora mismo el petróleo. Está en torno a 60, pues llegó a 30, imaginaros hacia abajo lo que presionó la inflación, ¿no? Y sin embargo las empresas decían, qué bien, el petróleo es barato, y la bolsa subía bastante, pero siempre se producen esas divergencias, ¿no? Y fijaros cómo tienden siempre, en la última parte del año tienden ya a converger, por así decirlo. Bueno, Marcelino nos va a hablar un par de fondos interesantes. ¿Algunos conocéis alguno de estos fondos? Por ejemplo, el de Cobas Management. No, pero ya saben lo que son los fondos. Vale, sí. Por ejemplo, el de Cobas es de Francisco Paramés, que es el mayor gestor bursátil de España y uno de la historia. Es decir, a la altura de Warren Buffett. Warren Buffett, si lo conocéis, pues sería el equivalente español, digamos. Es el que más rentabilidad ha conseguido en toda la historia de España. Yo recomiendo estos 4 fondos, primero, por la rentabilidad que puedes obtener si replicas lo que invierte en ellos, y segundo, porque por ejemplo a mí me encanta True Value y Valentum, porque los análisis que te hacen de sus empresas te permiten aprender bastante y luego generarte tú los tuyos propios. Por ejemplo, en True Value tenéis bastantes vídeos en YouTube sobre tesis de inversión, que es más que nada, te cogen una empresa, te la descuartizan en torno a cuentas, en torno a dónde vive el CEO, cuánto come, incluso eso, y podéis sacar toda la información y luego queréis invertir. Por ejemplo, una que saqué yo aquí de True Value es Smith Food, que es una canadiense que es, digamos, un holding, es decir, que tiene varias marcas, varias empresas, y lo que me llamó la atención es lo austera que la dirección y lo que apretaban los empleados. Resumidas cuentas, desde septiembre que invertí le sacaba en torno a un 25-30%. Por eso me gusta hablando. Pero déjame que meta esta, porque efectivamente hay una, ahora que lo veo, de aquí podéis sacar mucha información, ¿vale? Información, hemos visto información de muchos sitios. ¿De dónde sacan la información esta gente, tipo Paramés, etcétera, etcétera, que son gente, pues, de las memorias fundamentalmente?
Pero también cómo se coge mucha información a la cual vosotros lógicamente no tenéis acceso, entrevistando a la gente. Marcelino ha dicho el ejemplo. Cuando tú analizas de verdad una empresa, tienes que saber hasta dónde come el presidente. Porque eso te da... Es una manera de hablar, ¿eh? No hace falta preguntarle, perdón, ¿usted va a McDonald's o dónde va? No. Lo que quiero decir es que cuanto más saques de una empresa... Y no nos olvidemos de una cosa. ¿Quién dirige las empresas? Las empresas las dirige gente, no las dirigen máquinas. ¿Vale? Entonces, si nosotros sabemos cómo opera la gente, qué tipo de directivos hay, y los gestores, porque detrás de estos fondos de inversión, que no os lo he dicho, ¿os acordáis que decíamos arriba? Detrás del fondo de inversión, ¿os acordáis que decía el cuadro del fondo de inversión donde vosotros metíais vuestro dinero? Aquí hay gente, que es lo que llamamos los gestores. Aquí hay gente, y esta gente, ¿qué tiene que hacer? Invertir en empresas. Lo que pasa es que ellos son profesionales. Son profesionales y van a destripar la empresa. Empezando por la memoria, que es donde están los datos más básicos, pero metiéndote por dentro, metiendo dónde están las ventas, metiéndote cómo los mercados a los que vas. Claro, si tú entrevistas a un tío y dice, no, pues estamos teniendo unos retornos impresionantes en China. Bueno, pues tú sabes que en China hay futuro, ¿verdad? Si encuentras una empresa parecida, pero que dice, pues yo no quiero invertir en China porque no me gusta. Ahí encontraréis, ¿verdad?, valor añadido. ¿Eh? Y eso es lo que hacen, ¿no? Y estos fondos, que son fondos que se llaman de autor, ¿por qué se llaman de autor? Porque antiguamente los fondos los gestionaban los bancos, las gestoras. Ahora no, ahora los gestionan personas. ¿Eh? Personas como el señor Paramés, que es un gurú financiero, en el caso de Z Valor, como el señor Guzmán o el señor Bernat, en el caso de Valentum, que son Luis y... ¿cómo se llama el otro? Luis y... Mariano, ¿no? Y después Cobas Management, que como os he dicho que es el señor Paramés, que son gente que se dedica a meterse en las tripas de las empresas. Ahí tenéis mucha información, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo bonito de estos fondos también es que siguen la metodología de value investing, es decir, van buscando las ventajas competitivas que diferencian a una empresa de otras. Lo que diría Buffett, van buscando los altos que son los muros del castillo y lo hondo que es el foso para que ningún competidor entre y les quite las ventajas. Por ejemplo, otro medio que yo uso es Telegram. ¿Conocéis Telegram? Sí. Pues es parecido a WhatsApp, pero mucho más profesional y mucho más técnico. Yo, principalmente para lo que lo uso tengo varios grupos, sobre todo de criptomonedas y estos temas de inversiones, y este grupo, por ejemplo, Buy and Hold Value Investors, es muy bueno. Es decir, ahí vas a sacar lo que os he dicho antes del foro de Rankia, las opiniones de los inversores y todo esto, pues en un chat. Es mucho más sencillo de leer y lo puedes hacer en cualquier parte y se puede leer todo de una parte y luego con el buscador buscar la empresa que te gusta y ver lo que van referenciando y comentando. Otro grupo también interesante es Value Investing, que es básicamente los chats de este grupo van lanzando las noticias relevantes, por ejemplo, publicación de resultados o esta estrategia ha cambiado y para mejor, para peor, y es muy interesante. De aquí saqué la idea de True Value y la de Meet. Y luego BuildATraders, que este es un chat, un bot, digamos, que te va mandando todos los libros que existen de bolsa. Gratis. Todos. Y BuildATraders. BuildATraders. Vale. Este es otro bot, que este lo uso yo para las criptomonedas. ¿Qué significa bot? Yo es que soy un poco perdido. Vale, un bot es una persona, lo que hace es que tú cuando le mandas un mensaje te contesta. Tú le dices, mándame los apuntes y si no es un cabrón, pues te los manda. Pues un bot lo que hace es que tú le haces una petición a un servidor y le puedes pedir, por ejemplo, yo aquí, no se ve bien, le digo char de Dragon Chain, que es una moneda. Y el bot lo que hace es, mira, me lo pasa. Yo le hago una petición del precio de Dragon Chain y me dice el precio, cómo ha variado, el volumen que tiene la moneda y todos los datos. Por ejemplo, puedes escalarlo hasta ver un análisis comparativo entre inflación con una empresa en concreto, últimos movimientos de bolsa, que más han subido, más han bajado. Y lo bueno es que es un chat, que mandas un mensaje y lo tienes, no tienes que andar tú buscando en internet toda la información, filtrando y nada, si lo tienes muy directo. Lo tienes en mi Telegram personal y ese es el bot que uso yo, CryptoWay se llama. Vale. Ahora nos vamos a meter ya un poco más en interpretación de noticias. Este, por ejemplo, es Santander. ¿Qué diríais, por ejemplo, que pasó aquí? ¿Algo que se esperaba, una sorpresa? Una sorpresa. ¿O no? Vale, aquí ahora más tarde lo explicaré. Vamos a ir un poco rápido porque tampoco tenemos mucho tiempo. Aquí, ¿qué creéis que pasó? Durante prácticamente medio año. A bote pronto, que no pasa nada por fallar. ¿Alguna razón en concreto? O... Que no había gobierno.
No hay compradores. ¿Y el Banco Popular? Banco Popular. Banco Popular fue un poquito después. No había gobierno en ese momento. ¿Cómo? No había gobierno. En este tema, bueno, aparte de que no había gobierno, tienes razón, pero también ha caído bastante porque tenía correlación con el Deutsche Bank. Es decir, ha habido bastante controversia con las cuentas de Santander y todo esto después de que hicieran una ampliación de capital en la que cayó un 14%, esta caída tan grande, y no dijeron para qué querían ampliación de capital. Es decir, tú aquí ves una noticia, dices, han hecho una ampliación de capital, si no te ponen esto, digamos, tú dices, 7.500 millones, pues no sé, quizás irán a comprar otra empresa, irán a quitarse deuda, puede ser bueno para la empresa. Es decir, han captado dinero, lo han captado muy barato, así que puede ser bueno. Sin embargo, luego vemos en bolsa que pega un bajón y luego cuando empiezan un poco a destapar que no se ha comprado ninguna otra empresa ni han liquidado deuda, ¿para qué era el dinero? El Deutsche Bank pues, hizo lo mismo. Han pidió una ampliación de capital y como perdió tanta confianza de los inversores, hasta los propios gestores de la compañía tuvieron que comprar para darle un poco más de confianza. Es decir, que ahí se vuelven cosas turbias. Yo no invertiría. Aquí tenemos lo de Popular, que bien habéis dicho. Que esta ampliación de capital, pues ¿para qué se hizo? Simplemente para pagar toda la deuda que tenía Popular. ¿Vale? Lo compró €1 y esto digamos que puede ser una compra buena. Más que nada porque aquí tenéis que fijar un poco más allá. ¿Qué estrategia creéis que usa Santander? ¿Con sus clientes o con su gestión? O de pronto. ¿Qué más busca? ¿Un cliente minorista, mayorista? Mayorista, por ejemplo, podría ser Javier Neider con 100 millones y dice, ¿dónde quiero poner mi dinero? Y que me lo gestionéis bien. Y minorista puede ser cualquiera que se tenga cuenta corriente. Digamos que Santander, en este caso español, y más que nada influenciado por un poco el Banco Español, el Banco Central Europeo, adquirió Popular porque tenía bastante capacidad para luego refinanciar su deuda y para adquirir toda la cuenta de clientes que tenía, es decir, todos estos abueletes, la cuenta del padre, del tío, de tal, que no se salgan del Popular y básicamente ha añadido un gran número de clientes a sus nuevas cuentas. Y pymes también. Ponos el gráfico de nuevo. ¿Por qué se produjo ese gráfico? Es que estoy viendo ahí, en el primer tramo, hay una noticia también que es importante también. ¿Os acordáis lo que decíamos de que las empresas es muy importante saber quién es el director, el que manda, el que controla? ¿Qué pasó en septiembre de 2014? Cuando antes de esa gran bajada, pues que falleció don Emilio Botín, que muchos habéis oído hablar de él, ¿verdad? El gran capo. Entonces, claro, cuando en un banco tienes que de repente fallece su dueño, su máximo exponente, porque, claro, aquí lo tenemos, en septiembre de 2014. ¡Bum! Fijaros lo que ocurre desde que fallece el jefe hasta que son todo noticias, en la bolsa todo influye, ¿vale? Noticias de competidores, lo que ha dicho Marcelino es perfecto, lo del Deutsche Bank. Queramos o no, el mundo está interconectado. Si el Deutsche Bank está pasando un mal momento, pues normalmente es porque el mundo bancario está tocado por falta de confianza, porque los tipos están muy bajos, etcétera, etcétera. Adelante. Luego tenemos aquí, por ejemplo, el caso del Brexit, que fue el 23 de junio de 2016. Esto es un gráfico del IBEX de su evolución hasta el momento del Brexit. Aquí no se verá muy bien porque está un poco pequeñito, pero aquí hay una vela de este tamaño, es decir, en torno así, es decir, varía un torno a... Mira, la puedes ampliar. Sí. Sí, esto es un lío, macho. No sé si lo vas a poner. Ahí está, sí, señor. Bueno, igual. Vale, no sé. Mucho Esta mejor. vela, aquí estaría el nivel de precio, varió en torno a un 10% en un solo día. Es decir, casi suspende la cotización. ¿Y qué podéis haber hecho aquí? Si cuando se explique un poco, Javier, el tema de activos financieros, os voy a explicar uno que se llaman las opciones, que son derivados, que lo que te permite es que tú compras un derecho para luego, como un futuro, comprar a un plazo en el tiempo una acción. Digamos que tú compras el derecho de comprar Repsol a 10 euros cuando ahora, por ejemplo, está a 5. Tú has comprado esa opción hace un mes, pues la ejecuto. Pues, compro a 5, vendo 10. Y ganas ahí pues 5 euros por acción. Digamos que en este caso, en expectativas de alta volatilidad, altos movimientos de precios,
una opción inteligente sería comprar opciones, tanto de venta o de compra. Puedes comprar una Martín lo opción está liando, a lo está comprar liando, o- lo está liando, lo está liando. o un Te derecho está a vender. metiendo en Claro, es un un proceso. aspecto muy importante y es que los momentos de crisis también suponen a la vez momentos de oportunidades. Dicen Eso me gusta más. a río revuelto ganancia de traders y eso significa que cuando hay momentos fáciles todo el mundo sabe que va para arriba y entonces todo el mundo se lanza a comprar. Entonces es difícil aprovechar oportunidades porque casi todo el mundo las está viendo. Pero son en los momentos cuando se desploman y cunde el pánico, cuando surgen oportunidades, cuando los precios caen más de lo que deberían haber caído y luego retoman su nivel habitual. Y entonces, por ejemplo, en el Brexit es un clarísimo ejemplo de ello, que en el pánico vendedor cae, se desploma todo y si podéis fijar, luego en poquísimo tiempo vuelve a recuperar los precios porque se ve que ese ha sido simplemente un motivo de pánico ante noticias que no estaban esperadas o no estaban descontadas ya en los precios. Así que quien lo hubiese comprado el día después del Brexit ahora mismo podría tener mucha pasta aunque el panorama se viese negro. Incluso en el mismo día. El Incluso en el mismo mismo día, día sí, luego tuvimos también hay una que saber variación moverse. del 10%. ¿Eh? Hay un refrán muy bueno en bolsa que dice que el miedo hace que vendas en mínimos y la euforia hace que compres en máximos. Lo repito, el miedo hace que vendas en mínimos y la euforia que compres en máximos. ¿Eh? Es justo lo contrario. ¿De acuerdo? Cuando hay pánico es cuando tenéis que comprar. Y cuando hay exceso de euforia es cuando tenéis que vender. ¿Eh? Pero bueno, esto os va a guiar durante toda la vida bursátil. Ya lo habéis visto. Fíjate, el Brexit. Yo fui de los que compré el Brexit. Porque dije, ¿qué ha pasado? ¿Se ha caído el mundo o qué? No. Simplemente los británicos han dicho que en 2 o 3 años se irán. ¿Eso es suficiente para que la bolsa baje un 10%? ¿A que no? Cabeza fría. ¿Eh? Ya está. Y eso con la experiencia y el tiempo os lo dirá. ¿Qué pasa? Pues que el mundo está lleno de gente nerviosa y dice, ¡uy, Brexit, vendo! Un momento, ¿qué ha pasado con el Brexit? Tampoco ha pasado gran cosa. Simplemente hay unos británicos tan locos que quieren salirse, pero sí, los británicos están ya casi fuera. Por lo cual, pues bueno. Adelante. Por ejemplo, Madre mía. en correlación con el Brexit tenemos IAG, que es el conglomerado en el que está, por ejemplo, Iberia, British Airlines, tal. Es una empresa con más del 60-70% sede en Inglaterra, por lo cual se va a ver muy afectada por todo el tema del Brexit y pues, sobre todo por el tema de la libra. Va a cobrar en libras y opera internacionalmente, por lo cual se va a evaluar bastante. Pues durante el periodo del Brexit, que fue justo aquí en junio, mirad todo lo que cayó. Desde máximos de 8,30 hasta casi 4,15, es decir, un 50% en escasos 2 o 3 meses. Exacto. ¿Vosotros pensáis que Iberia o IAG vale la mitad? Muy fuerte, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí empiezan la gente que dice que hemos exagerado. Y fijaros lo que pasa a partir de Iberia. Pues aquí empezaron también a comprar petróleo mucho más barato, abastecerse Lo que sea, mejor pero- y mejores políticas. Pasa de 4 otra vez a 7. Vale, esta por ejemplo es una SOCIMI, que es una sociedad de inversión inmobiliaria cotizada en bolsa, ¿vale? Digamos que vosotros queréis comprar un piso, pero no tenéis tiempo y tampoco tenéis capital total para comprarlo. Pues os compráis una acción de esta empresa y esta empresa con el dinero de todos los accionistas compra edificios, pisos, apartamentos que gestionan los profesionales. Es parecido a un fondo de inversión, ¿verdad? Lo que pasa es que el fondo de inversión, es decir, donde pone todo el mundo la gente, en vez de comprar acciones y en vez de comprar divisas, lo que hace es comprar pisos. ¿Vale? Como tuvimos noticias a partir de 2015 que se estabilizó el mercado inmobiliario y en 2016 empezaron a repuntar el tema de compraventas, una jugada interesante hubiera sido invertir en el mercado inmobiliario, pero si no tienes capital suficiente, pues o te vas a houses y esperas a que las viviendas se vendan 1 año, 2 años, o compras SOCIMIS, que es una acción que puedes vender en cualquier momento y cobrar el dividendo que sería el alquiler de esos apartamentos. Aquí vemos, por ejemplo, como una empresa inmobiliaria, que es decir, que compraba antes sus propias casas con inversores privados, se abrió al mercado a través de la SOCIMI, aquí lo tenemos, SOCIMI Anuncio, y cuando empezó a permitir la entrada de pequeños inversores y que el mercado pintaba bastante bien, pues llegó a subir un torno al 22% en un año. Ahora sigue subiendo, pero está en torno a casi 7. ¿Qué? ¿Colonial? Colonial está Ah, ese es colonial. Vale, vale. Fijaros, 8. 8 y pico. Vale, y ahora os voy a dar más o menos unas directrices generales, un par de consejos a la hora de interpretar noticias que suelen cumplirse, suelen tener vigencia en el mercado y pueden ser aplicables en la generalidad.
Y es que el primer axioma de la bolsa y de la inversión es que el mercado descuenta la información. Tú lo que estás viendo cuando estás viendo la cotización no es el momento actual de la empresa, sino que lo que el mercado piensa que va a suceder en el futuro con la empresa. Y es por eso que cuando sacas a lo mejor una empresa unos resultados y son buenos, pero son los que ya se esperaban, el mercado no reacciona apenas. Sin embargo, cuando ocurre una noticia que es totalmente inesperada, tipo muere Botín, el presidente de Santander, o Brexit, que nadie se esperaba que fuesen a votarlo ahí, entonces se desploma porque la gente no había descontado eso, entonces las valoraciones que habían hecho de sus empresas o sus activos ya no se corresponden con lo que de verdad era. Lo que os he explicado no se representa la realidad, sino las expectativas, y se pagan precios por valores esperados en el futuro. Hay un caso, el más sencillo, para analizar una empresa, que es precisamente lo que se llama el método de descuento de flujos. ¿Qué significa? Que de alguna manera cuando tú analizas una empresa, ¿qué estás descontando? Ya que nos lo ha dicho Adrián, estás descontando lo que va a ganar en el futuro. ¿Una empresa es buena por la foto actual? No. Una empresa es buena ¿por qué? Por lo que va a ser capaz de ganar. Y eso es un poco lo que tenemos que analizar cuando vemos las noticias, ¿no? ¿Vamos a ser capaces de ganar mucho? ¿Vamos a ser capaces de ganar poco? Eso es descontar de alguna manera. Claro, si tenemos en cuenta los gráficos y las cotizaciones y los precios y los datos que ha tenido una empresa anteriormente, no es porque nos importe lo que haya hecho anteriormente porque nos va a dar valor, sino porque eso probablemente pueda replicarse en el futuro. Pero si no se replica al final no dice nada. Luego, por ejemplo, tenemos a nuestro compañero que le gustaba Tesla, ¿verdad? Nunca te has Mola mucho, preguntado, porque a muchos os gusta la Tesla, la verdad, porque es una empresa así atractiva, hace coches bonitos. ¿Nunca te has preguntado por qué Tesla vale lo que vale si realmente no vende tantos coches y no gana tanto dinero? No, que pierde. De hecho, pierde. Y ahora os vamos a demostrar el plan Tesla para que veáis el dato. Es una de las 5 empresas automovilísticas más capitalizadas del mundo, cuando no está ni entre las 10 que más coches vende. Y en Estados Unidos ya casi está a la altura de, o incluso ha superado a Ford, que es una de las clásicos del sector. Entonces, uno pensará, es que está ganando muchísima pasta, debe estar haciéndose de oro. Pues no, no solamente no está ganando pasta, este es el precio de su cotización, que vemos que es que en los últimos años no hace más que subir, está todo el rato subiendo. El último día, cuando lo miré, fue ayer mismo, el San Valentín, y había subido un 2,50. Es que Tesla enamora, es una tío. barbaridad. ¿Y qué pasa? Dices, unos beneficios muy considerables. Pues no, no solamente no tenía beneficios, sino que tenía pérdidas. En 2017 Tesla incrementó un 190% sus pérdidas, casi lo multiplicó por 3. Tesla contabilizó el año pasado pérdidas antes de impuestos por 2.209 millones de dólares, que se dice pronto, ¿no? Pero cualquier empresa pequeña o mediana, o incluso algunas grandes, no podría soportar un resultado así. Entonces, ¿por qué no solamente vale lo que vale, es de las más capitalizadas del mundo, sino que además sigue subiendo? Por lo que a uno se le ocurre. Porque se espera que vaya a subir. Bien. Precisamente, se espera que vaya a subir. Bolígrafo, Marcelino, por favor, bolígrafo. Por eso, en plan, ahora mismo no está así, pero sin embargo, ¿tienes una pregunta? Sí, eso de Elon Musk. ¿Por qué puso un cohete? ¿Por qué puso un coche en un cohete? ¿Eso qué es? ¿Tú qué crees? Promoción. Marketing y como te puede. Es decir, en el Falcon X lo que quieren hacer, es ahora más, que se lo no digo también. Bueno, es que se dice que es la empresa de marketing, la mejor empresa de marketing del mundo, SpaceX, o sea eso era promoción básicamente. Promoción. Tenían que mandar una carga para probar que el Falcon X puede llevar cargas pesadas al espacio y lo mandó un Tesla. Y yo sé que Elon Musk estuvo en las Fallanas hace poco. Sí, borra, sí. Sí. El negocio es muy turbio. Es Yo hablo marketing, personalmente con él y me ha dicho marketing. que no... Tesla y que Elon no Musk. le gusta hacerlo y ya está. Y... perdón. Sí, que pues, ¿le sirve de verdad ese marketing si solo tiene pérdidas, como dices, casi un 200%? Claro, precisamente eso, date cuenta que tiene un montón de pérdidas, no vende tantísimos coches, pero sin embargo todo el mundo no para hablar de él, o sea, está en boca de todos y realmente es alguien que tiene una buena fama a pesar de todo esto. Sí, pero No, la pero- fama, ¿hasta qué punto puedes automantenerte? Si solo Claro, tienes el pérdidas. punto es ese, que a lo mejor lo que les cuenta el mercado y lo que él espera es que todavía no ha llegado el momento del coche eléctrico, porque todavía está en fase de implantación, pero él es de los primeros que ha estado ahí, quiere hacerse con ese mercado y cuando el mercado empieza a crecer es cuando va a empezar de verdad a ganar dinero y ya va a ser relevante y va a tener un nombre debido a las acciones que ha tenido antes, va a tener la tecnología porque ha estado ya invirtiendo y desarrollándola previamente
y ya va a tener un mercado que va a poder expandirse en él. Entonces el mercado está descontando eso, como decía nuestro compañero, que ahora mismo no tiene beneficios, pero en un futuro no solamente los va a tener, sino que va a ser el líder de un mercado que se va a hacer casi un monopolio en este punto. Marcelino, que es un gurú, nos podría contar hace unos años las pérdidas que tenía Facebook. O sea, Facebook era una máquina de perder dinero. Y le pasaba lo mismo que a Tesla. Ahora que es Facebook, Una de las grandes. una máquina de ganar dinero. Sobre todo también fue porque Facebook no tuvo mucha consideración con los inversores al principio. Los que un poco más adelante dirán que en tema de OPAs puedes lanzar por el tramo alto o por el tramo bajo. Ellos decidieron lanzar por el tramo alto porque tenía ahí mucho pecho de decir, mira, esta empresa vale lo que vale, si quieres comprarla y si no, no, me da igual, tengo mucho dinero. Y lo que les pasó que a los inversores no les sentaron nada bien, pues Facebook pues, se compraba. Y luego finalmente pues ha ido recuperándose porque la tecnología es buena y es la red social como usuarios del mundo. Claro, Entonces, perdía, pero subía. ¿Por qué? Porque la gente esperaba que fuera a ganar. Y ya está ganando. el mercado Tesla, ha descontado- el mercado apuesta por eso, que dentro de poco todo el mundo tenga un coche eléctrico. El mercado ha descontado eso, que dentro de poco todo el mundo tiene un coche eléctrico y por eso Tesla vale lo que vale, pero imaginaos que sale una noticia inesperada, que de repente se descubre una tecnología para los coches que se puedan alimentar de aire, y el propio aire es lo que les mueve, más barato que la electricidad, más limpio, probablemente Tesla se desplomase, pero caería Pero en vamos. el cuchillo. Porque es que lo que los inversores habían estimado que iba a suceder ya no va a suceder. Así que estas pérdidas seguirían manteniéndose, pero con un valor totalmente hundido. ¿Una pregunta? Sí, no, pero era lo que habías dicho, que la tecnología que tienen realmente no es tan importante, porque marcas como Mercedes la podrían destrozar. Precisamente por eso hace toda esta labor de marketing, de lanzar un coche al espacio, de tener una empresa de cohetes que a lo mejor es incluso secundaria para él, para tener un nombre, porque tu imagen de marca al final, la tecnología te la pueden copiar, pero tu imagen de marca es muy difícil de copiar. Yo puedo hacer un ordenador como un Mac, un ordenador como Apple, pero sin embargo si no tengo la manzanita y si no tengo todos los valores asociados que lleva esa manzanita, probablemente no valga nada. Tú ves Apple probablemente y lo que tiene a nivel de fábricas, tecnología y más de valga una pasta porque es muy bueno, pero probablemente solamente el logo de la manzanita valga 300 o 3000 veces más que todas sus fábricas, pero porque tienen una serie de valores que la gente asocia que es lo que de verdad va a comprar esa marca. Entonces con ese tipo de acciones lo que quiere conseguir es eso, hacerse ya un hueco en la mente de los consumidores. Y luego, dejándolo de un lado Tesla, otros factores importantes a la hora de interpretar noticias. El primero que le va a gustar mucho a nuestro profesor, es que fue nuestro profesor durante 2 años y le gustaba mucho, bad news is good news. Y es que, como decimos abajo, los tipos de interés son algo muy, muy relevante a la hora ¿Qué de... hemos visto hoy de las ventas minoristas? Que salió un dato malo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Menos 0,2. ¿Y qué hizo la bolsa? A veces las malas noticias son buenas noticias. Bad news is good news. Acordaros de esto. Bad news is good news. ¿Qué significa? Pues eso, que algunas veces malas noticias, como un descenso de las ventas minoristas, se convierten en buenas. ¿Por qué? Por lo que hemos visto antes. Claro, porque hay que saber interpretar las noticias, hay que saber darles una vuelta. Por ejemplo, algo que lleva pasando desde los últimos 5 años son despidos masivos en el sector financiero, sector bancario, de sucursales, cierre de sucursales, cada año 2000 empleados despedidos en Santander, 1500 en BBVA, y uno debe ver eso y debe decir, pues esto va fatal, el sector bancario está hundiéndose. Y sin embargo los bancos cada vez generan más beneficios, las acciones suben, es una mala noticia a priori, pero ¿qué pasa? Que si los bancos están despidiendo y gracias a esos despidos y esos salarios que se están ahorrando, es como están precisamente consiguiendo generar más beneficios e invertir en digitalización, que es el verdadero futuro de la banca. Así que lo que al principio podía parecer a priori una mala noticia, que es un despido, se está convirtiendo en una buena noticia y se va a traducir en subidas en bolsa. No hay que quedarse en la superficie. Como decíamos antes, los datos relativos contra los absolutos, poco te sirve saber que una empresa X ha ganado 1000 si el resto de su sector, 1000, ha ganado 1000 está bien, pero el resto de su sector está ganando 3000. Tienes que poner siempre todo en comparación, en comparativo con el resto, con su entorno. Las expectativas contra resultados, como hemos dicho, eso lo hemos mencionado bastante. Y luego hay que hacer hincapié especialmente en los tipos de interés. ¿Alguno sabe exactamente lo que es un tipo de interés? ¿Lo podría definir? ¿Sí? Lo explicamos el primer día. Vale, eso sí, sabía que tanto el profesor y me lo he explicado todas las clases. Mandan. Pues los tipos de interés, que es el precio del dinero y todo el mundo es dinero, al final es lo que manda. Entonces va a influir muchísimo en las rentabilidades de las empresas. Cuanto más tipos de interés haya, más te va a costar financiarte, por lo cual más se va a ver reducido probablemente tu rentabilidad, salvo excepciones como el sector financiero. Entonces, esto se junta con bad news y good news. De repente te dicen, pues la economía está empezando a mostrar muestras de agotamiento o bajan las ventas minoristas, malas noticias, ¿no?
Pero sin embargo, precisamente eso va a hacer que la economía se desacelere, la inflación no suba tanto, incluso empiece a bajar, y los bancos centrales, para que esta inflación no baje demasiado, incluso pueda subir, a lo mejor bajan tipos, lo cual va a repercutir en más beneficios en las empresas y la bolsa va a subir, a pesar de que la economía esté yendo a peor. Por lo cual hay que ver que un dato no es explicación de esto, sino que suele ser una cadena de datos relacionados que tienen mucho que ver unos entre otros. Vale, este sabéis todos quién es, ¿no? ¿Verdad? Soy yo. Vaya, ojalá, ¿eh? Pues este hombre probablemente tenga más dinero que vamos a tener todos aquí juntos, ojalá me equivoque. Pero bueno, Florentino Pérez... A partir de ayer. Sí. Bueno, pues Florentino Pérez ha estado últimamente de actualidad precisamente porque su empresa gran empresa ACS, la constructora, se ha visto envuelto en una guerra de OPAs. ¿Alguien sabe lo que es una OPA? Oferta pública de adquisición, efectivamente, y sabías decirme en qué consiste. Qué listo. Pues una OPA consiste en cuando una persona quiere comprar acciones de otra empresa, puede ir a la bolsa y empezar a comprarlas. ¿Qué pasa? Si estás comprando muchas acciones en la bolsa, por juego de oferta y demanda, las acciones van a ir subiendo y va a haber un momento en el que pases de estar comprando acciones a 15 euros a lo mejor a estar comprándolas a 30, al doble. Entonces, ¿qué haces para evitar eso y para hacerlo de forma más cómoda y más ordenada? Lanzas una oferta sobre el que tiene las acciones o sobre el conjunto de inversores que tienen acciones a un determinado precio en el que dices, os compro todas esas acciones a este precio. Eso es una OPA básicamente. Entonces ACS y una italiana que se llama Dacia estaban empujando una guerra de OPAs por Abertis. ACS dijo, pongo este dinero porque me da estas acciones, y Atlantia vio que era una buena empresa y dijo, lo subo. Y el ACS dijo, pues lo vuelvo a subir. ¿Y quién gana de todo esto? Los accionistas de Abertis. ¿Por qué? Porque tú tienes unas acciones, ACS te ha dicho, te doy 15, el otro te dice, te doy 17, el otro te doy 19, y tus acciones sin hacer nada y sin estar generando casi beneficios de la empresa a lo mejor están subiendo de precio porque están dispuestos a ofrecerte esto. Entonces, como podemos observar, este es el gráfico de Abertis, estaba bien, es una empresa que gana dinero, pero ACS anuncia su primera OPA. ¡Bum! Esto se dispara. ¿Por qué? Porque valía esto, pero ACS te ha dicho que te lo va a comprar a esto, así que automáticamente ya vale esto, porque te están dispuestos a pagarte eso por ello. Y a partir de ahí, en esa guerra de OPAs, ha seguido subiendo, porque cada vez estaba más dispuestos a ofrecer dinero. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ACS o Atlantia de repente dices, ya no lanzo más OPAs, ya me quedo aquí? Pues que entonces ya no valdría 19, sino que valdría lo que valdría previamente y probablemente la acción se desplomaría. Y luego este hombre, que también lo conoceremos probablemente todos. La foto no está elegida de casualidad. El halcón es un animal que tiene mucho significado en el mundo financiero, y es que hay como dos corrientes que son los halcones y los palomos, o los halcones y los osos también se denominan, que es, sobre todo halcones y palomos, que es según la postura que tenga un experto en finanzas o un trabajador de la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central acerca de los tipos de interés. Si es alguien que es partidario de tener unos tipos fuertes y controlar la economía de forma férrea, sería halcón. Y si es un partidario de dejar hacer a la economía, dejar tipos bajos y que la economía